Estamos grabando. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a este curso Pensamiento Lógico y Matemático. Recuerden, apreciados estudiantes, que todos los tutores estamos dispuestos a colaborarles y a estar ahí pendientes de sus dudas, de sus inquietudes, de sus correcciones como tal, allí en los foros. Lo más importante, pues, es ir haciendo allí esos aportes en el foro. ¿Listo? Para el día de hoy, entonces, está programada la réplica de la sesión 1, ¿sí? Que es la unidad 1 para aquellos estudiantes que no habían logrado ingresar. Y ya en 8 días, pues, hacemos la unidad número 2, que es la que está ahorita en curso, que es la que estamos desarrollando. Entonces, vuelvo y insisto que cada uno de ustedes debe estar allí inscrito, ¿sí? Tiene que estar inscrito para poder asistir al B-Learning, porque resulta que si no tiene la inscripción, pues no le podremos subir ese puntaje que necesitamos para cada una de las unidades. Entonces yo necesito que por favor todos revisen que tienen su inscripción al día y que están inscritos. ¿Dónde les aparece? Les aparece en el campus donde están todos los cursos. Ahí dice Pensamiento Lógico y Matemático y enseguida dice inscribirse a la sesión de B-Learning. ¿Listo? Entonces, para que por favor revisemos. Buenos días. Buenos días, cuéntame. Tutora, hablas con Jonathan Rojas. Era para, bueno, si yo me inscribí, tú puedes ver si realmente sí he inscrito o algo, ¿no? Sí, pero tú ya estás inscrito, ¿sí? Creo que sí. Sí, tú debías haberse inscrito para poder estar aquí en la reunión. Ah, para poder ingresar. Más que para poder ingresar, para poderte dar los puntos. Es decir, a nosotros nos toca asignarles un puntaje en cada unidad. Para la unidad 1 tienen 15 puntos. Para la unidad 2 son 15 puntos, ¿sí? Se le adicionan a su tarea. Y para la unidad 3 son 20 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a subir esos puntos, usted debe estar inscrito para que el sistema me deje ver su nombre y poderle subir esa nota. ¿Sí me hago entender? Ok, listo. Entonces, bueno, espera un segundo. Entonces vamos a dar inicio. Tenemos nuevamente, como les estaba diciendo, la réplica de la unidad 1 con el fin de poder despejar esas dudas, pues también que quedaron allí. Y aparte de todo, pues para que logren obtener esos puntos que de pronto no los lograron obtener para esa unidad, ¿cierto? Entonces, para que luego pues sean subidos allí en su tarea 1. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir acá pantalla. Si alguien, pues a medida que vayamos avanzando, tiene alguna pregunta, entonces puede activar el audio, ¿listo? Bueno, ¿me confirman por favor si ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces esta unidad 1, que es tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. El día de hoy, 13 de marzo del 2021, les habla la tutora Jenny Marisol Callachoa. Los objetivos de este B-Learning es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, que son proposiciones y tablas de verdad. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, que es la identificación de las reglas de inferencia lógica. Y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, aplicación de las reglas de la inferencia lógica. De igual manera, apreciados estudiantes, pues si aún, digamos, no había logrado comprender su actividad o no lo había logrado entregar por X o Y motivo, pues esta es la oportunidad
de comprender el tema y de hablar con su tutor y subir la tarea cuanto antes. Bueno, desarrollar por último también un ejemplo completo de problemas de aplicación. Bueno, vamos con lenguaje natural. ¿Qué pasa con el lenguaje natural? Es una lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos para propósitos generales de comunicación. Un argumento en lenguaje natural es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que ese lenguaje natural es pasar el lenguaje simbólico a palabras. Es eso. Por ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. En este ejemplo, en mi lenguaje natural, en rojo tengo las premisas y en verde tengo la conclusión. ¿De dónde sacamos esas premisas? De la expresión simbólica, ¿cierto? ¿Qué pasa con el lenguaje simbólico? Son símbolos. Se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos que sustituyen las expresiones que hacemos en lenguaje natural. Entonces, ¿qué pasa con estos dos lenguajes? Que en lenguaje simbólico yo expreso todo en símbolos, ¿cierto? Y en lenguaje natural yo expreso ese párrafo en palabras. Es eso. Teniendo en cuenta, pues, qué significa cada proposición simple, ¿cierto? ¿Qué es P, qué es Q, qué es R? Y teniendo en cuenta el significado de los conectores lógicos. Entonces, ¿qué significan esos conectores lógicos? Ya vamos para allá con esa parte. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, unas proposiciones simples. Tenemos a P, a Q, a R, a S, a negación de R. Esas proposiciones simples son como unas oraciones en las cuales nosotros debemos formar, que en este caso son con un tema académico, ¿cierto? Las que debemos utilizar, y lleva un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Cómo se nombran? Se nombran con las letras P, Q, R y S. Que si es negativa, pues observemos que, por ejemplo, P dice Colombia es un país, entonces es P positiva, ¿cierto? Y P con negación o negativa es Colombia no es un país. Lo mismo pasa con R. Si en R un año tiene 365 días, la negación de R, un año no tiene 365 días. Proposiciones simples. Las proposiciones simples o atómicas son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. ¿Por qué no se pueden descomponer? Porque la simple es una sola oración que lleva un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, por ejemplo, todas las aves tienen dos patas. Transmilenio es un medio de transporte. Teresa estudió en la UNAD. Tenemos tres proposiciones simples. No pueden tener dos frases a la vez, ni pueden estar unidas con una I, con una O, no se puede, solo una oración. ¿Listo? Esa es la proposición simple o atómica. ¿Qué pasa con las compuestas? En las compuestas sí pueden haber dos o más simples unidas con un conector lógico. Entonces, proposición compuesta, ahí sí van varias. También se llaman moleculares. Sí, son varias proposiciones que están unidas por conectores lógicos. Y en las simples va una sola oración. Entonces, por ejemplo, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Entonces, fíjense que están unidas con una I. Ya es compuesta, ¿cierto? Porque trae dos simples unidas con una I. Siguiente, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. También tenemos a dos proposiciones unidas con un entonces. Y la siguiente, Teresa estudia en la UNAD, sí, solo sí, todas las aves tienen dos patas. Dos proposiciones unidas con sí y solo sí, compuestas. Vamos con los conectores lógicos y es muy importante que los tengamos claros, muy claros. Estos conectores lógicos son los que utilizamos para colocar los símbolos, ¿sí? Allí en el lenguaje simbólico. Entonces, ¿cuáles son esos conectores lógicos? Tenemos la I, el conectivo I, que es este simbolito que significa I y se llama conjunción. Tenemos este conectivo que es una O
y se llama disyunción. Tenemos este conectivo que es una negación, que significa no, ¿sí? Que estoy negando. Tenemos este otro conectivo que es un entonces. Ojo, porque es que este no lo puedo reemplazar por sí, sino lo puedo reemplazar es por entonces y se llama condicional. Y este otro conectivo que se llama sí, solo sí, pero en lógica se llama bicondicional, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo lenguaje simbólico, utilizo estos simbolitos. Cuando estoy haciendo lenguaje natural, utilizo estas palabras. Y, o, no, entonces, sí, solo sí. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se utilizan esos conectores lógicos? Pues resulta que la conjunción, en este caso, que fíjese que son los mismos de atrás, ¿no? La conjunción, que es este y, ¿cómo se utiliza? Pues resulta que se expresa como una i, ¿cierto? Y en lenguaje simbólico, pues es este simbolito. Entonces, si tengo dos proposiciones, hoy es lunes, P, y Q, ayer fue domingo. La proposición compuesta entre la proposición P y la proposición Q con la conjunción quedan así. Entonces observemos qué pasa cuando yo coloco en lenguaje natural, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo escribo en lenguaje natural? Pues en lenguaje natural me va a quedar, como son palabras, me va a quedar hoy es lunes y ayer fue domingo, ¿cierto? Y en lenguaje simbólico me va a quedar P y Q. Entonces ya no voy a colocar las mismas palabras, sino que como hoy es lunes significa P, ¿cierto? Y la palabra I es el conector lógico de la conjunción y Q significa ayer fue domingo. Entonces en natural hago todo en palabras y en simbólico hago todo en símbolos, pero quiere decir lo mismo. ¿Qué pasa con la disyunción? Lo mismo, ¿cierto? Significa una O, ay, me disculpan el ruido de atrás, significa una O y en lenguaje simbólico es como una V. Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo de las dos proposiciones? En lenguaje natural me queda, hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico P o Q, ¿cierto? Entonces, estoy expresando uno en forma simbólica y otro en lenguaje natural. Bien, ¿qué pasa con la negación? Para la negación, lo mismo. Si tenemos, sí, es un conector lógico que cambia el valor de verdad de las proposiciones simples o compuestas. Entonces, perdóname un segundo. Resulta que, ay, discúlpeme, en este de la negación, si yo tengo dos proposiciones P y Q, ¿cierto? En lenguaje natural, P, ¿quién es? Hoy es lunes, Q, ayer fue domingo. Y las proposiciones negadas me quedan de la siguiente manera. Entonces, debo colocarle el símbolo de la negación, que cualquiera de estos dos me sirve, que ustedes los encuentran arriba en insertar símbolos, y ahí están, o insertar ecuación, y también ahí los encuentran. En negación, ¿cómo me queda la negación de P? Pues como P es hoy es lunes, entonces si yo lo voy a negar, me queda hoy no es lunes, ¿cierto? La negación de Q, como es ayer fue domingo, la negación me queda ayer no fue domingo. O también puedo colocar no es cierto que hoy es lunes, ¿cierto? O no es verdad que ayer fue domingo. O sea, lo importante es negarlo, decirle a eso que no, ¿sí? Y pues debo antecederle el simbolito para decir que estoy negando a dicha proposición simple. Bueno, el condicional, ¿sí? Implicación del condicional, que ese es el entonces, que es la flechita que quiere decir entonces. Si yo tengo dos proposiciones simples, nuevamente, y le voy a colocar el entonces, ojo con el entonces, resulta que yo lo reemplazo por entonces, ¿sí? Pero esa palabra sí que me aparece, la debo colocar antes de la proposición simple. Y yo les digo, si ustedes no lo saben utilizar, mejor no lo coloquen, ¿sí? Entonces solamente reemplacen por la palabra entonces. Entonces, hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Si le quieren anteceder el sí, pues que eso sería lo lógico, entonces me queda, si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo, ¿sí? Y en lenguaje simbólico, P, entonces Q. Bien, la equivalencia, doble implicación o bicondicional.
Resulta que ese bicondicional, ¿sí? Es la doble implicación, quiere decir sí, solo sí. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Si yo tengo dos proposiciones simples, ¿cierto? En lenguaje natural me queda, hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P, sí, solo sí, Q, con el simbolito. Listo, yo creo que ha sido claro el uso de los conectores lógicos. Ahora vamos a revisar los valores de verdad de los conectores lógicos. Resulta que estos valores de verdad los debemos utilizar sí o sí para realizar las tablas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que para realizar esas tablas de verdad se usan esos conectores lógicos, ¿sí? Los cuales pues tienen un valor de verdad o de falsedad de acuerdo con cada proposición simple. Entonces, en este caso, voy a desarrollar todos los conectores, el de negación, el de conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, teniendo en cuenta las columnas de P y Q. Entonces acá ya tengo a P y a Q, donde P tiene dos verdaderas, dos falsas, y Q tiene una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, ¿sí? O sea, ya tengo la expresión P, la columna P y la columna Q. A esas dos columnas le vamos a aplicar todos los conectores lógicos. Entonces vamos a empezar con la negación, en este caso de P, ¿sí? Vamos a negar a la proposición P positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando negamos a P? Pues que P me queda falsa, la negación me queda falsa cuando P es verdadera, ¿cierto? Me queda falsa la negación. Y cuando P es falsa, la negación me queda verdadera, es decir, que me queda el opuesto, ¿listo? Para negar esa P. Si fuéramos a negar a Q, pues lo mismo. Cuando Q es verdadero, la negación de Q, falsa. Cuando es falsa, la negación verdadera y así sucesivamente. Para cada una de las que vayamos a negar. Esta negación, bueno, más adelante lo vamos a ver en la tabla de verdad. Entonces, el opuesto. Conjunción. Vamos a aplicar la conjunción entre la columna de P y la columna de Q. Entonces, ¿qué dice? Que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas en P y Q. El resto es falso, ¿sí? Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. Solo es verdadera cuando en las dos son verdaderas. La disyunción. De la disyunción solamente es falso cuando las dos son falsas. ¿Listo? Entonces, entre P y Q la estamos aplicando. Solo es falsa cuando las dos son falsas. El resto todo es verdadero. El condicional. Para el condicional, que es el entonces, resulta que debo tener en cuenta hacia dónde apunta la flechita. Entonces, de P va hacia Q, ¿cierto? Entonces, de P hacia Q. Cuando de P hacia Q va de verdadero a falso, nos da falso. El resto es verdadero. ¿Listo? El condicional sí tiene orden. ¿A qué me refiero con el orden? A que si yo digo Q implica P, la respuesta me cambia. ¿Listo? Hay que tener en cuenta hacia dónde apunta la flechita. Los demás no tienen problema, no pasa nada. El único es el condicional. Desde P va hacia Q, de verdadero hacia falso, cuando apunta de verdadero hacia falso, eso nos da falso. El resto todo nos da verdadero. Para el bicondicional, que es la doble implicación entre P y Q, ¿qué pasa? Que es verdadero cuando aquí las dos son iguales. Mira, cuando es verdadero, verdadero me da verdadero y cuando es falso, falso, me da verdadero. ¿Sí? Cuando son diferentes, nos da falso. Eso pasa con el bicondicional. Esta tablita es la que utilizamos para desarrollar las tablas de verdad, que de igual manera ustedes la pueden buscar en internet como tablas de verdad, hay en imágenes, y ahí les aparece para la aplicación de la negación, la conjunción, la disyunción, ¿sí? Entre dos columnas, qué es lo que pasa cuando se aplica cada uno de estos conectores lógicos. Bueno, ahora sí vamos con la tabla de verdad. ¿Qué será la tabla de verdad? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. Entonces, en esa combinación vamos a comprobar si lo que estamos diciendo realmente es una validez, ¿cierto? O es una contingencia, o es, si es validez, es que es tautología, o es contingencia, o eso es una contradicción de todo lo que se está trabajando allí. Para elaborar esa tabla de verdad, ¿sí? Debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces, primero,
Para determinar el número de filas se utiliza la fórmula 2 elevado a la n, ¿cierto? Donde n es igual al número de proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, si tengo la expresión simbólica P, entonces Q, I, negación de R, entonces negación de S, I, P y S, por conclusión, Q y S. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a revisar cuántas proposiciones simples tenemos. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son las proposiciones simples? Pues fácil. Contamos las letras diferentes que tenemos en esa expresión simbólica. Entonces, ¿cuáles letras diferentes tengo? Tengo P, Q, R y S. ¿Listo? Entonces son 4. Esas son las 4 proposiciones simples. Por lo que, entonces, si reemplazamos en la formulita, que era 2 a la n, entonces me queda que es 2 elevado a la 4, ¿cierto? Entonces multiplicamos 4 veces el 2 y eso nos da 16. Otra forma es que ustedes miran cuántas letras diferentes tengo, obviamente sin repetirlas, ¿sí? Y que, que esta también es negativa, no. Usted cuenta cuántas son diferentes. Y esas 4 letras es como si cada letra valiera un 2. Usted multiplica. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y le da lo mismo, ¿sí? Como si cada letra valiera un 2. Y multiplica. Listo. ¿Cómo se hace el orden de la tabla de verdad? Entonces, por lo general, siempre hacemos primero las proposiciones simples positivas. ¿Cuáles son las positivas en esa expresión simbólica? Entonces, P, Q, R, S, tengo que hacer las positivas, las 4, ¿listo? Mire que en esta expresión simbólica ustedes no ven a R positiva, ¿cierto? No está. Pero para yo poder hacer la R negativa, debo tener a R positiva. Entonces, debo arrancar con las 4 positivas. Luego, las negativas. Entonces, observo cuáles tengo negativas, que en este caso es no R y no S. Entonces, primero las positivas, luego las negativas, luego las premisas, o sea, los paréntesis redondos, ¿sí? Y luego enlazar, digamos, los 2 primeros paréntesis redondos, luego a esos 2 le uno el siguiente paréntesis redondo, luego a esa respuesta le unimos el último paréntesis redondo, es por partes. Utilizar esta tablita porque es el insumo para desarrollar mi tabla. Debo tener esta tablita ahí a la mano. Y tener a la mano también las leyes de inferencia lógica para esta unidad. Esas leyes de inferencia ustedes las pueden descargar en PDF, las pueden encontrar también allí en el campus, en lo respectivo a la unidad 1, ahí les aparecen las leyes. Bueno, en esas leyes, entonces existen varias, pero vamos a tocar acá algunas, muy pocas, porque son bastantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ley que se utiliza bastante es la ley de la simplificación. ¿Qué nos dice esta ley? Toma como primera y única premisa una conjunción, ¿sí? O sea, están unidas con una I, de la cual se concluye cualquiera de sus 2 componentes. Entonces, por ejemplo, si tengo a P y Q, ¿sí? Que los componentes son P y Q, tengo a P y Q, de esa premisa yo puedo concluir a P, ¿cierto? Y también puedo concluir a Q. Eso me dice la ley de la simplificación. No interesa que yo no tenga P y Q, que yo tenga, por ejemplo, negación de R y negación de P. No importa. Están unidas con una I, yo le puedo aplicar simplificación. Ah, ¿qué es negativa? Pues entonces la conclusión, como yo bajo una de ellas, pues baja con el signo negativo, ¿cierto? Deben tener una I para yo poder aplicar la simplificación. No se puede aplicar con otro conector, sino con la I. Concluimos a uno o concluimos al otro, con el signo que tengan, ¿listo? El modus ponendo ponens. Entonces, toma 2 premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación. La premisa 1 tenemos P, entonces Q. P se llama el antecedente y Q se llama el consecuente. Tenemos otra premisa, P, ¿sí? Que esta debe ser necesariamente el antecedente de la premisa 1. O sea, si yo tengo otra premisa, ¿sí? Debe ser igualita arriba del antecedente, a la primera, idéntica. ¿Por qué? Porque en esta ley la respuesta es el consecuente, ¿sí? Es como si se simplificaran las 2 primeras, P y P, ¿cierto?
Acordémonos de matemáticas, que eso es igual a 1 y no se escribe, y me queda Q. Entonces simplificamos y me queda Q. Eso es el modus ponendo ponens. Una premisa que tenga una implicación y otra premisa que tenga el mismo antecedente, para poderlo simplificar. Y concluimos al consecuente, que en este caso es Q. El modus tollendo tollens, pues resulta que también tengo una implicación, ¿cierto? Toma dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación también. Tenemos P implica Q, donde P es el antecedente, Q es el consecuente. Pero la premisa 2 debe ser necesariamente la negación del consecuente. Entonces, en este caso tengo la negación de Q, ¿cierto? Entonces, para la respuesta, ¿qué pasa? Es como si yo cancelara a Q positivo y a Q negativo, pero aquí la respuesta ya no va a ser P positivo, sino que por esta ley del modus tollendo tollens, la respuesta es la negación de P, ¿sí? Se va el positivo y el negativo y la respuesta es la negación del antecedente, siempre, ¿sí? Siempre, siempre me va a quedar la negación del antecedente. O sea, no es que no, que si es así me queda positiva, que si es así me queda negativa. No, siempre nos va a quedar la negación de ese antecedente. Listo. Esos son como los temas así de forma general. Ahora vamos a ver los ejercicios que tienen ustedes en su guía de actividades en esta unidad 1. Entonces, el ejercicio 1 que se trata de proposiciones y tablas de verdad. Me dan un ejercicio con unas proposiciones simples, ¿cierto? Y tengo un lenguaje simbólico. Entonces, ese lenguaje simbólico, ¿qué nos dice la guía? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escriba la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Entonces ya sabemos que una proposición compuesta es pasar a palabras esta expresión simbólica, ¿cierto? Esa va a ser mi proposición compuesta en lenguaje natural. Si yo escribo en lenguaje natural, es transformar todos estos simbolitos en palabras. Entonces vamos a empezar. Vamos a reemplazar a P. Arriba ya tengo a P, ¿cierto? Entonces, ¿quién es P? La capital de Rusia es Moscú. Entonces, listo. Entonces, Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Y, ¿cierto? Porque estoy reemplazando los conectores lógicos por palabras. Y Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Seguimos reemplazando. Entonces, fíjese que el sí me lo devuelven a la proposición anterior. Si Moscú es la sede de Rusia, entonces, pero yo vuelvo y le repito, si no saben utilizar el sí, solamente reemplacen con el entonces, ¿listo? Entonces, negación de R. Fíjese que arriba tengo a R positiva. El Kremlin está ubicado en San Petersburgo, ¿cierto? Eso es R positiva. Pero como la expresión dice R negativa, pues entonces yo debo negar eso. Decir que el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo, ¿listo? Seguimos. Y P, ¿quién es P? La capital de Rusia es Moscú. Y S, ¿quién es ese? Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Por lo tanto, ya voy a concluir porque tengo un paréntesis grande. Por lo tanto, negación de R nuevamente. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo porque es la negación de R. ¿Listo? Bien, ya tengo el lenguaje natural. Ahora, ¿qué pasa? Dice la guía que genere una tabla de verdad a partir del simulador Lógica UNAD. Este simulador, ¿dónde está? Entonces, ustedes ingresan al campus, al curso Pensamiento Lógico y Matemático, vamos al entorno de aprendizaje, luego vamos a donde dice abajo Unidad 1, Guía de Actividades de la Unidad 1, ingresamos ahí y cuando damos clic en Guía de Actividades de la Tarea 1, Unidad 1, me van a aparecer estos anexos. Les tengo la guía también, tengo el anexo 1, que son ejercicios desarrollados, muy parecidos a los de la guía, ¿sí? Ustedes también en cada unidad se pueden guiar por estos anexos y cada unidad los trae, sea unidad 1, unidad 2, unidad 3, trae el anexo ahí al lado de la guía, los ejercicios desarrollados parecidos. Y el anexo 2, el simulador. Entonces necesito el simulador. Lo abro, lo descargo, lo reviso y voy al link donde me arroja para el simulador, que está de últimas en el documento.
Lo abro y me va a aparecer esta parte. Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Debo digitar paso a paso mi expresión simbólica, tal cual, ¿sí? Me toca uno por uno. Cuando ya la tengo digitada, entonces le doy generar tabla. Cuando ya le doy generar tabla, el simulador me va a arrojar esta tabla. Entonces, ¿qué pasa con esta tabla? Yo le voy a tomar un pantallazo, ¿cierto? Y la llevo a mi trabajo en formato Word, que es el que estoy subiendo al foro. Entonces, lo que debo hacer aquí obligatoriamente, por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Lo que voy a hacer acá es tomar un pantallazo, como les digo, y copiarlo y pegarlo allí. ¿Que para qué me sirve esta tabla? Para comprobar la respuesta con mi tabla manual. ¿Listo? Me deben dar la misma respuesta. Listo, vamos con la tabla manual. Entonces, la guía dice, genere una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Cuando yo termino de hacer mi tabla manual, resulta que yo debo concluir la tabla si es una tautología, si todas las respuestas me dieron verdadero, como acá en esta tabla, ¿sí ven? Todo me da verdadero, entonces es una tautología. Si es una contingencia es porque hay verdaderos y falsos. No importa que tenga todos falsos y por allá hay un verdadero, eso ya es contingencia, ¿listo? Es contingencia cuando hay verdaderos y falsos. Y es una contradicción cuando tengo todo falso. Cuando todo me da falso es una contradicción. Listo. Entonces, segundo, para arrancar la tabla de verdad, lo primero que voy a determinar entonces es el número de filas. Entonces, debo revisar cuántas proposiciones cuántas proposiciones que tengo en mi expresión simbólica, ¿cierto? Y de acuerdo a esas proposiciones, revisamos el número de filas. Entonces, contamos P, Q, R y S. 4 proposiciones simples, ¿cierto? 4, P, Q y R, S. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O 2 elevado a la N, que es lo mismo que 2. Acá el 4 me quedó como 24. Es 2 elevado a la 4, que eso es 4 veces el 2 y me da 16 filas. Listo, ¿qué cómo los ubicamos? Bueno, ya revisamos. ¿Qué debo tener acá este insumo para trabajar la tabla, cierto? Para solucionarla. Listo, y empiezo a ubicar. Muy importante. Entonces, primero ya sabemos que debo ubicar primero las positivas. P, Q, R, S positivas. Luego, si la expresión simbólica tiene negativas, yo debo colocar las negativas. En este caso solamente hay negación de R, pues arriba está repetida, pero no la voy a hacer 2 veces, ¿no? Negación de R, entonces negación de R la voy a colocar acá. Nada más, porque las otras no las voy a necesitar. Y luego empiezo a desarrollar paréntesis. Entonces, mi primer paréntesis es P, entonces Q. Lo ubico en una columna. Siguiente paréntesis, Q, entonces no R. Lo ubico en otra columna, ¿sí? P y S en otra columna. Listo, cuando ya tengo cada paréntesis, ahora lo que voy a hacer es coger este paréntesis con el siguiente paréntesis y se le aplica la I. ¿Listo? Se le aplica la conjunción a esos 2 primeros paréntesis, porque ya los tengo desarrollados, ¿cierto? Les aplico conjunción. Luego, cuando ya tengo esta respuesta de los 2 primeros paréntesis, le aplico conjunción con el siguiente paréntesis. Listo, y acá obtengo otra respuesta. Y por último, a este paréntesis grande, le aplico el entonces hacia la columna de negación de R y obtengo la respuesta. Entonces, comenzamos. Como ya dijimos que eran 16 filas, para P vamos a empezar a ubicar 8 verdaderas y 8 falsas. ¿Por qué? Porque la mitad de 16 es 8. Entonces, 8 verdaderas, 8 falsas. Para Q, la mitad de 8. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 8? 4, ¿cierto? Entonces, vamos, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. La mitad de R, la mitad de Q para R. Entonces, como Q eran 4 y 4, para R son 2 y 2. Entonces, 2 verdaderas, 2 falsas. Para S es la mitad de R, o sea, de a 1, ¿sí? La mitad de 2 es 1. Un verdadero, un falso, hasta completar. Listo. Ahora vamos con la negación de R. Entonces ya sabemos que para negar a R yo debo coger a R positiva, ¿cierto? Y utilizar la tablita de insumos que dice que me da el opuesto. Cuando R positiva es verdadera, pues R negativa va a ser falsa. Cuando R positiva es falsa, la negación me va a quedar verdadera y así sucesivamente, lo completo con el opuesto. Siguiente, vamos con el paréntesis P, entonces Q.
Entonces, ¿qué pasa? Aplicamos el entonces, ¿cierto? De P hacia Q. Nos vamos a la tablita de insumos y nos decía que cuando va de verdadero a falso, eso nos daba falso, ¿sí? Entonces revisamos entre P y Q al aplicar el entonces, todas las que van de verdaderos a falsos nos van a dar falsos. El resto nos van a dar verdaderos. Siguiente, paréntesis entre Q entonces no R. Bueno, entonces entre la columna de Q y la columna de negación de R le voy a aplicar el entonces. Nuevamente, da falso cuando va de verdadero a falso. El resto nos da verdadero. Para P y S, entre la columna de P y la columna de S, aplicamos la conjunción que dice que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces buscamos cuando las dos sean verdaderas, ¿cierto? Eso nos va a dar verdadero. El resto nos da falso. Siguiente. Ya tengo voy a aplicar la I entre los dos primeros paréntesis, ¿entre cuáles? P entonces Q, que ya lo desarrollé acá, Q entonces no R, que también ya lo desarrollé acá. Entre esas dos columnas aplicamos la I, nuevamente la I. Cuando va de verdadero a verdadero, nos da verdadero, todo lo que va de verdadero a verdadero. El resto nos va a dar falso. Siguiente, a esas dos paréntesis le vamos a aplicar la I con P y S. Entre estas dos. Lo mismo, la I, cuando va de verdadero a verdadero, eso nos da verdadero. En este caso no hay más. El resto nos da falso. Bien, y ya teniendo este paréntesis grande, vamos a aplicarle el entonces con la negación de R. Desde esta columna amarilla grande, de esta columna aquí grande, vamos a aplicar el entonces hacia la negación de R. Recordemos que el entonces va dependiendo a dónde nos apunta la flechita. Entonces, en este caso, del paréntesis grande, la flecha apunta hacia no R. O sea, en este caso apunta de derecha a izquierda, ¿cierto? Cuando en la derecha tengo verdaderos que impliquen hacia falso, nos va a dar falsos, ¿sí? El resto nos va a dar verdadero. Pero resulta que aquí no tengo ninguno que vaya de verdadero a falso, porque fíjense que acá tengo un verdadero, pero va de verdadero a verdadero, nos da verdadero. Por lo tanto, todo es verdadero. Listo. Concluimos que eso es una tautología, ¿cierto? Porque todo es verdadero. Me dio la misma respuesta que la tabla del simulador. Quiere decir que la tabla está bien desarrollada. Ustedes la pueden hacer en Excel y también copian la imagen, recortan la imagen, la pegan y allá en su trabajo, también lo pueden hacer así. O sencillamente copiando las celdas y la llevan allá a su trabajo. Listo. Por último le dicen, realice un video donde explique la forma cómo fue desarrollado el ejercicio 1. La realización del video puede ser con la cámara de su celular, con la cámara de su PC o computador, u otra alternativa que se le facilite. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar a la cámara su documento de identificación ocultando el número del mismo. En la imagen se debe ver claramente el nombre y apellidos del estudiante. Deberá subir el link del video a YouTube u otra plataforma de videos y pegar el enlace debajo de la solución del ejercicio en el documento final a entregar. El video no debe superar los 3 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Este video ustedes lo pueden grabar con Meet, con Zoom. Bueno, hoy en día hay muchísimas aplicaciones, ¿sí? O con la cámara de su celular. Primero, mostrar la cédula o tarjeta ocultando el número, ¿sí? Tapando el número, que se vean bien sus nombres y apellidos. Segundo, que usted se vea de frente, comparte pantalla y explica el ejercicio, cómo lo desarrolló. Se supone que su ejercicio ya está desarrollado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue que desarrolló ese ejercicio 1? Entonces, explicar solamente cómo hizo el lenguaje natural, ¿sí? Que se hace así, 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 cómo se hace la tabla manual. Entonces, se hizo así, así, luego hice esto, paso a paso. Y ya, 3 minuticos, no es más. Compartir el link ahí debajo, puede ser debajo del ejercicio 1, en el trabajo que va a entregar. Listo. Para el ejercicio 2, que es la identificación de las reglas de inferencia lógica, ¿qué pasa con este ejercicio? Nos dan unas expresiones simbólicas, ¿cierto? Varias. Entonces, lo primero que usted le dice la guía es nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Lo primero que yo debo hacer es tener a la mano las leyes de inferencia lógica. ¿Qué pasa? Ustedes van a ir a buscar
¿sí?, su ejercicio en las leyes de inferencia. Digamos que a usted no le dieron como el modus ponendo que trae P, entonces Q, P y conclusión Q, sino que a usted le dieron R, entonces S, otra vez R, conclusión S, ¿sí? O sea, usted tiene que analizar un poquito porque a veces no es la misma letra, la misma variable. Entonces, analicemos un poquito cuál ley es la que se aplica y colocamos el nombre, ¿listo? Entonces, revisamos, por ejemplo, ley de la absorción. Luego dice ley de la simplificación disyuntiva. Ley de la simplificación disyuntiva, ¿sí? Que están acá. Coloco el nombre y ley de la adición que está ahí. Y listo. Definir las proposiciones simples. ¿Qué pasa con esas proposiciones simples? Debe utilizar un contexto académico, ¿sí? Que usted qué carrera estudia, que usted qué cursos tiene inscrito, que usted está en la universidad, que usted estudia virtual, o no necesariamente usted. Pepito Pérez, sí, con el nombre que quiera. Todo que sea en tema académico, que realice actividades. Bueno, ¿qué más no se hace en los cursos de la universidad, cierto? Coloca sus proposiciones simples. Ya sabemos que debe llevar un sujeto, un verbo y un predicado. Define sus proposiciones simples. Usted puede colocar las mismas proposiciones para los 3 ítems, ¿sí? Para las 3 leyes. Entonces, define sus proposiciones simples, ¿listo? Y ahora lo que hace es que para cada ley le construye un lenguaje natural. Recordemos que el lenguaje natural es hacer un párrafo, ¿cierto? Pasando la expresión simbólica a palabras. Entonces vamos a mirar este. Dice P, entonces Q. ¿Quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Como viene una línea, ¿cierto? Viene la conclusión. Entonces decimos, por lo tanto, ¿sí? Porque es la conclusión, P, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces asiste a los encuentros de e-learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración en la UNAD. Listo. Ahora, ¿qué pasa con este que está más largo? Fácil, usted empieza a reemplazar P o Q, entonces P. Juan es estudiante de administración en la UNAD o Q. Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Como voy a pasar a la siguiente premisa, coloco una I. ¿Listo? Siempre se unen con conjunción, ¿cierto? Para pasar de una premisa a otra, siempre debo colocar una conjunción. Entonces coloco I, P. Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir a los encuentros de e-learning. Y, nuevamente, Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática, entonces R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir a los encuentros de e-learning, punto seguido. Por lo tanto, porque viene la línea, por lo tanto, R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de e-learning. Listo. Aquí lo mismo, P, por lo tanto, P o Q. Reemplazo paso a paso cada expresión por palabras. No es más el lenguaje natural y no es más el ejercicio número 2. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Definen las mismas proposiciones simples, ¿cierto? O ustedes pueden ir colocando, digamos que como acá, así como está aquí, con cada ítem. Entonces, el desarrollo de su ejercicio 2, copio y pego la imagen del primer ítem, le hago las proposiciones simples y le hago el lenguaje natural ahí. ¿Sí? Debajo, copio la expresión simbólica del segundo ítem, le coloco el nombre primero, ¿no? El nombre de la ley de inferencia, las proposiciones simples y el lenguaje natural. Listo. Debajo, copio la tercera imagen de la expresión simbólica, le coloco el nombre, las proposiciones simples y el lenguaje natural. Y ya. Eso es para el ejercicio 2. En el ejercicio 3, ¿qué pasa? Es la aplicación de las reglas de la inferencia lógica. Resulta que acá nos dan una expresión en lenguaje natural, ¿cierto? Pero este ejercicio no nos da la conclusión. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar las proposiciones simples. Entonces, eso es lo que pide la guía, ¿cierto? Halle la conclusión, diga cuál fue la ley de inferencia que aplicó y haga el lenguaje simbólico. Entonces, vamos a mirar. Primero vamos a identificar proposiciones simples. Entonces, P, Carlos madruga el lunes. Como viene una entonces, quiere decir que sigue otra, ¿no? Q, sale más temprano de su casa. Y sale más temprano de su casa, o sea, otra vez Q, ¿cierto? Nuevamente Q. R, llegará temprano al trabajo. Listo. Resulta que ya identifiqué mis proposiciones simples.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Ustedes pueden, de hecho, rayar ahí encima de su ejercicio. Vamos a mirar. Dice, Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Tengo P, entonces Q. Y sigue la siguiente premisa. Q, entonces R. Listo. No tengo la conclusión, ¿cierto? Porque el ejercicio no la da. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar estos dos y voy a ir con las leyes de inferencia ahí a la mano, la voy a buscar, ¿sí? Te reviso que la premisa 1 diga P, entonces Q, y otra con Q, entonces R, y empiezo a buscar. ¿Dónde será que está? ¿Será que está en modos poniendo pones? No, ¿cierto? No es igual. ¿Será que está en silogismo hipotético? Sí, mire, efectivamente. En una premisa tengo P, entonces Q. En otra premisa tengo Q, entonces R. Y el silogismo me da la conclusión. Entonces, ¿yo qué hago? Pues la copio al mío. Lo más práctico es que usted copie. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Lo más lógico es que usted copie la ley de inferencia y la traiga al ejercicio. Entonces, yo recordo allá mi silogismo hipotético, lo traigo aquí en mi ejercicio. Cuando ya lo traigo acá, ¿cierto? Miren, lo traigo para acá, pues yo ya sé quién es la conclusión. Entonces, ahora sí voy a completar mi ejercicio. Entonces, resulta que la conclusión, ¿quién es? Según el silogismo, la conclusión es P, entonces R. ¿Quién me dio la conclusión? La ley de inferencia. La copio igualito. Listo, y como yo ya tengo mis proposiciones simples, entonces completo con palabras. Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Listo, ya tengo mi conclusión. Ley de inferencia aplicada. Pues escribo, ¿cierto? Silogismo hipotético. Ahora dice, lenguaje simbólico. Ustedes pueden dejar esta misma expresión, ¿sí? La ley de inferencia y ya, esa es la expresión simbólica. Ahí la que se selecciona, porque eso es lo que pide el ejercicio, lo que me dice la ley de inferencia y realmente es eso, dejarlo ahí. Ya lo tengo, el lenguaje simbólico. Bien. Entonces, de acuerdo al ejercicio, lo que yo hice fue buscar la conclusión en la ley de inferencia y copiar acá y completar el ejercicio. ¿Listo? No es más el ejercicio 3. Para el ejercicio 4, entonces, ¿qué pasa? Es muy parecido al ejercicio 1, ¿cierto? Nos dan una expresión simbólica, unas premisas, defina las proposiciones simples. Bueno, entonces vamos a hacerlas, porque acá dice, ¿cómo definimos las proposiciones simples? Pues las letras diferentes que tengo, P, Q, R, S. Entonces, P, Juana prueba lógica matemática, Q, estudia métodos para probar la validez de argumentos, R, estudia teoría de conjuntos, S, participa en las actividades del curso. Si ustedes quieren hacer las negativas, ahí debajo también lo pueden hacer. Entonces, negación de R. Como R positivo dice, estudia teoría de conjuntos, R negativo no estudia teoría de conjuntos. Otra negativa, S. Negación de S. Como S positiva dice, participa en las actividades del curso, S negativa no participa en las actividades del curso. Listo, tengo las proposiciones simples. Voy con el lenguaje natural. Te reemplazamos. P, entonces Q. ¿Quién es P? Juana prueba lógica matemática, entonces Q estudia métodos para probar la validez de argumentos. Y negación de R, no estudia teoría de conjuntos, entonces no S no participa en las actividades del curso. Y P, Juana prueba lógica matemática y S participa en las actividades del curso. Por lo tanto, porque voy a hacer la conclusión, por lo tanto, Q estudia métodos para probar la validez de argumentos y S participa en las actividades del curso. Listo. He pasado toda mi expresión simbólica a palabras. Quiere decir que hice el lenguaje natural. Listo. Ahora le dicen, genere una tabla de verdad a través del simulador Lógica UNAS. Ya sabemos, entorno de aprendizaje, guía de actividades, anexo 2, clic en el simulador, copiamos, digitamos paso a paso la expresión simbólica tal cual, generar tabla, listo, copiar y pegar la tabla en el ejercicio. Listo. Vamos con la tabla, ahora dice, genere una tabla de verdad de forma manual, ¿sí? A partir del lenguaje simbólico. La puede hacer en Word, en Excel o de forma manual, ¿cierto? Desde su cuaderno y subir la foto. Listo. Entonces, para la tabla de manual,
ya sabemos que debemos revisar la expresión simbólica para saber cuántas filas debemos tener. Como tenemos 4 proposiciones, P, Q, R, S, y como cada letra vale 2, ¿cierto? O 2 a la 4, entonces nos da 16. Ubicamos 16 filas. Listo. Ubicamos las proposiciones positivas, P, Q, R, S. Ubicamos las proposiciones negativas. Según la expresión simbólica tenemos negación de R y negación de S. Ubicamos los paréntesis, listo. Luego empezamos a construir de a 2 paréntesis, luego le unimos el siguiente paréntesis y luego le unimos el siguiente paréntesis. Y comenzamos. 16 filas. Entonces, 8 y 8 para P, ¿cierto? Que es la mitad de 16. La mitad para Q, o sea, 4 y 4. La mitad de 8 es 4, entonces 4 verdaderas, 4 falsas. La mitad de Q para R, entonces la mitad de 4 es 2, entonces 2 verdaderas, 2 falsas. Para S es la mitad de R, entonces como en R eran 2, en S va a ser 1, 1, 1. Listo. Ahora, negación de R, entonces acordémonos que es el opuesto de R positivo. Negación de R, cuando R positivo es verdadero, la negación es falsa. Cuando es falsa, la negación es verdadera y así sucesivamente hasta completar. La negación de S, lo mismo. Cuando S positivo es verdadero, la negación es falsa. Cuando S positivo es falso, la negación es verdadera y así sucesivamente. Siguiente, P entonces Q, que ya sabemos qué dice la implicación, que cuando va de verdadero a falso, eso nos da falso y el resto todo es verdadero. Completamos. Siguiente, entre la columna de no R y la columna de no S, aplicamos el entonces. ¿Qué dice? Que si va de verdadero a falso, nos da falso. El resto, todo es verdadero. Para P y S, entre la columna de P y la columna de S, aplicamos la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que de verdadero a verdadero nos da verdadero, ¿cierto? Y el resto es falso. De verdadero a verdadero, eso nos da verdadero y el resto es falso. Q y S, lo mismo, entre la columna de Q y entre la columna de S, aplicamos la I, de verdadero a verdadero nos da verdadero y el resto es falso. Siguiente, entre los dos primeros paréntesis aplicamos la I. Entonces, entre P entonces Q y negación de R, entonces negación de S, aplicamos la I. ¿Y qué dice la I? Que verdadero a verdadero nos da verdadero. El resto, todo es falso. Listo. A esos dos paréntesis que ya desarrollé, les aplico la I con el siguiente paréntesis, que es P y S. Listo. Entre esas dos columnas, la I de verdadero a verdadero nos da verdadero y el resto todo es falso. Listo, ya teniendo acá que entre ese paréntesis grande le aplico el entonces, ¿cierto? Hacia Q y S. Entonces, de aquí le aplico el entonces hacia Q y S. ¿Qué dice el entonces? Que cuando va de verdadero a falso nos da falso. Entonces, fijémonos acá, de verdadero a verdadero nos da verdadero. Por lo tanto, todo es verdadero. No hay combinaciones que vayan de verdadero a falso. Entonces, todo nos da verdadero. Quiere decir que nos dio una tautología. Listo, comprobamos las dos tablas que nos den la misma respuesta y que nos hayan quedado bien hechas, ¿no? Si nos da la misma respuesta, quiere decir que están bien desarrolladas. Es una tautología. Ahora esta partecita, la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de la inferencia lógica. Lo primero que yo debo tener ahí son las reglas de inferencia lógica. Obligatoriamente, si yo no las tengo, no voy a poder desarrollar, ¿cierto? Porque ¿de dónde me oriento? Entonces las debo tener ahí a la mano. El ejercicio nos da unas premisas y nos da una conclusión, ¿sí? Esas premisas salen aquí de la expresión simbólica. Debemos revisar que estén igualitas, ¿no? Salen de acá de la expresión simbólica. Listo. ¿En qué consiste la demostración de validez del argumento? Resulta que yo voy a sacar nuevas premisas hasta que me dé la conclusión, ¿listo? Entonces acá el ejercicio me da premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Yo debo seguir con la premisa 4, ¿listo? Lo primero que yo debo hacer es revisar qué ley de inferencia puedo aplicar. Algo que yo les recomiendo y siempre les sugiero es que cuando ustedes tengan una I,
empiecen por esa premisa aplicándole simplificación, ¿listo? Entonces yo reviso, si no tienen, pues me toca buscar otra, modus poniendo ponens, el modus tollendo, bueno, qué sé yo. Pero si tengo uno con la I, debo aplicar simplificación para que se me faciliten los demás. Entonces vamos a revisar. Voy a iniciar con con la premisa 3 que dice P y S, ¿sí? Si yo lo relaciono con la ley de simplificación, acordémonos que dice que se puede concluir a uno de los dos, o sea, yo en este caso podría concluir a P y también podría concluir a S, ¿verdad? Entonces revisamos. Voy a concluir a P, porque eso dice la ley, ¿no? Puedo concluir a cualquiera de los dos. Entonces, listo, voy a concluir a P y escribo que apliqué simplificación en la premisa 3. Listo. Si ustedes desean, ustedes saben que acá al frente pueden hacer también un cuadrito, traer para acá la premisa 3, trazar la línea, debajo la P. También lo pueden hacer. Y esa respuesta de la P la colocan aquí en la premisa 4, porque esa es mi nueva premisa que acabo de sacar. ¿Listo? Luego voy con mi premisa 5. Pues voy a sacar a la S también de la premisa 3. Entonces, saco la S y escribo que aplique simplificación en la premisa 3. ¿Por qué? Porque la ley de simplificación dice que yo puedo concluir a P y también puedo concluir a S. ¿Listo? Listo, ya concluí a las dos aplicando simplificación en la premisa 3. Ahora, voy a construir una nueva premisa, premisa 6. ¿Qué pasa? Yo debo observar muy bien. Acá puedo utilizar las que yo quiera. Que si alguna me quedó sin utilizar, no pasa nada. ¿Listo? Entonces acá voy a utilizar mi premisa 1 y mi premisa 4. Entonces, ¿qué pasa? Que en la premisa 1 yo tengo P, entonces Q. Y en la premisa 4 tengo a P. Si yo la relaciono con el modus poniendo ponens, ¿sí? Voy a revisarla y observarlas muy bien. En la premisa 1 tengo P, entonces Q, y en la premisa 4 tengo a P. ¿Qué dice el modus poniendo ponens? Lo mismo, ¿cierto? P, entonces Q, y otra premisa con P. Que la conclusión es Q. Listo, que se simplifica la P y me queda Q. Entonces yo escribo en la premisa 6, Q. Vuelvo y les repito, acá en la premisa 6, si ustedes quieren, hacen un cuadrito, traen para acá al frente, premisa 1, P, entonces Q, premisa 4, P, trazan una línea, Q, y que eso es premisa 6, ¿sí? Ustedes lo pueden desarrollar ahí al frente. Listo, me da Q. ¿Qué se hizo? Toca explicar. Aplicamos el modus poniendo ponens en la premisa 1 y en la premisa 4. Listo. Seguimos con nueva premisa. Premisa 7. Recordemos que tengo que llegar a Q y S. Y resulta que si yo observo, ya tengo a Q en la premisa 6 y a S en la premisa 5, ¿cierto? Y yo necesito llegar a Q y S, que es la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ley que se llama la ley de adjunción, ¿sí? Que dice que yo puedo unir a dos premisas con una I. Ah, bueno, pues como yo necesito Q y S, ¿cierto? Y esa ley me dice que yo puedo unir dos con una I, pues entonces voy a unir a la premisa 6 con la premisa 5. Y listo. Y escribo Q y S, ¿cierto? Y digo que se aplicó adjunción en la premisa 6 y en la premisa 5. Y listo. Hemos llegado a la conclusión. ¿Qué pasó? Ay, no, que es que yo no utilicé la premisa 2. No, no pasa nada, ¿sí? Usted puede utilizar las que necesite y lo importante es llegar bien a su conclusión. Listo, acá se llega a la adjunción, mediante la adjunción a la conclusión, y hemos comprobado y demostrado la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. En este ejercicio obligatoriamente me debe dar una tautología, ¿cierto? Que todo es verdadero y debo probar esa validez con esa tautología. Entonces, bueno, vamos a probar la validez del argumento. Listo, ya lo hemos comprobado, la validez del argumento. Entonces, apreciados estudiantes, muchísimas gracias por su atención y espero pues que haya sido comprendido el tema. Si hay alguna pregunta, los escucho. Ya les comparto la asistencia. ¿Alguien que tenga alguna inquietud?
¿Nadie? ¿Todos están callados? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo está muy claro? Entonces, como no hay preguntas, les voy a recordar que para registrar asistencia únicamente lo pueden hacer ahorita en este lapso de tiempo. ¿Listo? Bueno, ya revisó Angeli. En este lapso de tiempo únicamente me pueden registrar asistencia. Después ya no vale. ¿Listo? Y lo otro es que, por favor, ustedes deben revisar la inscripción del e-learning. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes no están inscritos, pues entonces resulta que es muy probable que no les aparezca luego el puntaje. ¿Listo? Ok. Listo, muy bien. Entonces, por favor, la asistencia, pues que es de vital importancia. Ahí la comparto en el chat para que por favor la diligenciemos. Y si hay alguna pregunta, me pueden escribir aquí en el chat. Ok, listo, Angeli. Ok, Diana, con mucho gusto. Listo, entonces por favor no olvidemos esa asistencia porque eso sí es de vital importancia tenerla ahí. ¿Listo? Entonces vamos todos por favor registrando esa asistencia. Recuerden que estas actividades del e-learning pues son una oportunidad que la universidad les brinda para obtener ustedes sus puntos en los cursos. Y pues en este curso, si ustedes asisten a las 3 sesiones, pues son 50 puntos, ¿cierto? Que les pueden ayudar bastante al final ya del curso. Entonces sí es muy importante pues contar con su asistencia y además de eso pues que sea clara la información, es decir, que ustedes comprendan lo que estamos trabajando, ¿cierto? Diana Carolina, el silogismo disyuntivo, si lo dices para el ejercicio 3, no sé si es para el ejercicio 3, pues entonces tú revisas que en las premisas tengas, es decir, que en el ejercicio te den las 3 premisas, ¿listo? Yo no sé para cuál ejercicio me estás preguntando. ¿Sí es para el 3? Profe, una pregunta. Cuéntame. Aquí en el registro de asistencia me dice que qué sesión es esta. Le pongo que en la primera porque pues estoy en la réplica de la primera. Sí, esa es sesión 1. Ok, gracias. Ok. Espérame, ya les busco las leyes de inferencia y las comparto acá. Listo, ya las tengo acá. Entonces voy a volver a presentar pantalla aquí. Resulta que esas ustedes las pueden bajar de internet, que son estas. ¿Sí? Y revisar acá. Entonces, ¿qué pasa? No estoy segura si me hablaba de la simplificación disyuntiva o del silogismo disyuntivo que está acá. Entonces, creo que es la simplificación. No, creo que es el silogismo. El silogismo disyuntivo, mira, entonces tú debes revisar que el ejercicio que tenga las premisas P, Q, R y S, ¿sí? Que tenga 4. Y que el ejercicio, si es el ejercicio 3, te diga P o Q, P entonces R, Q entonces S. Hasta ahí debe decir el ejercicio, ¿cierto? Y la conclusión ya la sacas a partir del silogismo. Entonces tú concluyes que
el ejercicio es ROS, ¿cierto? ¿Y qué significa ROS en palabras? Y que la expresión simbólica es esta y que el que se utilizó fue el silogismo disyuntivo. Y listo. El grupo es el grupo 3. El grupo 3 para la inscripción, ¿listo? Listo. Bueno, chicos, entonces espero. El grupo 3, este es el grupo 3. Listo, yo espero entonces que todos por favor hagan esa inscripción y nos vemos el sábado en la sesión 2, ¿listo? Para la unidad 2. Entonces que todo haya quedado muy claro y nos vemos el próximo 20 de marzo, que es el próximo sábado, para trabajar lo que es la unidad 2. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, con mucho gusto. De acuerdo, profe, muchísimas gracias. Ok, cualquier cosa ya saben, todos los tutores estamos ahí atentos a ustedes. Estar en los grupos de Sky es muy importante, ¿listo? Claro que sí, gracias, profe. Bueno, feliz día para todos, feliz fin de semana, que estén muy bien y ánimo con esa tarea 2. Y ánimo con este curso, que yo sé que van a sacar excelente puntaje. Bueno, voy a terminar entonces la reunión, ¿listo? Que todos, por favor, esa asistencia del B-Learning es, mejor dicho, si usted asiste, la asistencia es obligatoria, ¿listo? Ok, con mucho gusto para todos. Que tengan entonces un excelente fin de semana.